pues nuevamente un saludo para mí. Siempre es un gusto el poder verlos, aunque sea de esta manera tan rápida. Gustavo no nos deja continuar un poquito, sino no, hay que iniciar los puntos. Bueno, pues vamos allá para los dos bloques de oración de esta tarde, de este día ya sexto de ejercicios, que vendría a tomar el tema de la comunidad. Vamos a mirar ya colectivamente una dimensión que ya está anunciándose en la Eucaristía y que hemos vivido más personalmente. Vamos ahora a recoger esa dimensión eh, en esta especie de como preámbulo, de día preámbulo a la pasión del Señor. Bueno, pues una tarde poderla dedicar a nuestra dimensión comunitaria como tal, la comunidad que genera el Señor precisamente por vivirlo a Él como discípulos y como discípulas. En un momento creo que como lo están, ¿no?, de planificación apostólica, de generación de un proyecto apostólico, qué importante es en una dinámica así, una dinámica colectiva así, eh, el que caigamos en la cuenta de que ninguna planificación apostólica, ningún proyecto que intente poner palabras a acciones va a tener fuerza si realmente no toca nuestra dimensión comunitaria. Se quedaría sobre un vacío. Lo experimentamos habitualmente. Bueno, a lo mejor la vida puede irnos bien, pero si nuestras relaciones fundamentales están sufriendo, padecemos muchísimo internamente, no estamos en absoluto felices. En el mundo de la compañía, siempre la comunidad ha sido, por supuesto, un tema que cruza, yo creo que todo tiempo de la existencia de la compañía, cruza también todo tiempo de la existencia de la vida religiosa y, por supuesto, cruza a la Iglesia desde sus orígenes. Pero recientemente en la compañía, me permitan que hable un poco ahora mismo de ella para sacar de ahí lo que les quiero indicar. En la compañía ha crecido como la conciencia, ya lo he citado alguna vez, pero lo vuelvo a traer, de que a la hora de mirar la calidad de nuestra vida de seguimiento, si se pudiera decir así, hay que mirar simultáneamente a la vez tres dimensiones: la dimensión más personal, la dimensión comunitaria y la dimensión apostólica. Pero no podemos verdaderamente catalogar lo que estamos viviendo simplemente por lo que realizamos apostólicamente. No, lo que nos da vida es, por supuesto, una praxis ligada al Evangelio, pero una praxis que tiene que ir al mismo tiempo unida a una profunda dimensión espiritual, una dimensión espiritual que tiene que acompañar cualquier tipo de iniciativa y, al mismo tiempo también, una dimensión comunitaria. De forma que ninguna praxis evangélica, por muy buena que sea, ninguna praxis evangélica verdaderamente lo va a ser tal, por muy buena que sea, si detrás tiene una dificultad comunitaria, si detrás tiene un problema de relaciones fundamentales o puestas en crisis o, bueno, ennegrecidas de alguna manera por el distanciamiento y por el desencuentro. De forma que la luz del Evangelio es una luz que tendría como tres colores, ¿no? Esa dimensión, todo esto leído desde la compañía ahora, la dimensión más personal, la dimensión más identitaria, la dimensión oracional, la dimensión de intimidad con Dios; por otro lado, la dimensión comunitaria; y finalmente la dimensión apostólica. Esas tres dimensiones están ahí y juntas son las que de pronto manifiestan mejor como nada la luz profunda que tiene el Evangelio. Pero fíjense, al decir esto, ya estamos diciendo que tenemos que tener una mirada como muy directa a nuestra dimensión comunitaria. Tenemos que preguntarnos a la hora de vernos evangélicamente si nuestro nosotros está sano, si nuestro nosotros
verdaderamente también está tocado por el Evangelio. Y si ahí tenemos dificultades, entonces tenemos una dificultad grande. Eh, la sugerencia un poco para el trabajo de oración de ustedes de esta tarde, la sugerencia es que pudiéramos ver la dimensión comunitaria de nuestra existencia, en tanto que personas que seguimos a Jesús en la forma que Él nos pide, seamos religiosos, seamos laicos y laicas, ver la dimensión esa comunitaria que todos vivimos desde dos direcciones que son complementarias, como desde dos lados que son complementarias y que ahora gustan especialmente, yo aquí se los propongo, inspirado en lo que creo que le gusta especialmente a la compañía contemporánea, cuando intenta decir por dónde poner los acentos nuevos a la vida comunitaria, por dónde irían. Más allá de decir que tenemos que ser muy buenos amigos y amigas unos con otros, más allá de decir que tenemos que ser hermanos y hermanas. De acuerdo, eso está muy bien, pero eso ha valido siempre. Si hoy miráramos a la dimensión comunitaria y reconociéramos la importancia que tiene en nuestra comprensión del testimonio del Evangelio para nuestros contemporáneos, ellos y ellas, yo creo que la compañía nos diría, bueno, miremos a la comunidad, aceptemos sus límites, pero vamos a intentar potenciar como si fuera lo más apropiado que podemos hacer ahora. Bueno, pues intentemos potenciar en nuestra dimensión comunitaria, en primer lugar, el discernimiento, como que la compañía está pensando para los jesuitas, pero también para esa realidad de misión compartida que tiene con tantos laicos y laicas en el mundo. Bueno, pues está pensando en una dimensión comunitaria que está tocada de discernimiento, de mucho discernimiento. Esa sería la primera dimensión. Y la segunda dimensión es la reconciliación. La reconciliación entendida no tanto como solo el perdonarnos unos a otros, que ya, por cierto, es muchísimo, sino reconciliación como eso que tiene la vida comunitaria de regenerar la vida fragmentada. La comunidad cristiana, por la dinámica que tiene dentro de ella, por el espíritu, es capaz de generar vinculaciones, es capaz de generar contactos, es capaz de generar conexiones, es capaz de superar puentes, es capaz de cruzar fronteras, de forma que una comunidad cristiana es igual a un tejido creciente de relaciones humanas y de relaciones profundas. A eso le podemos llamar en general reconciliación. Bueno, pues la compañía le dice hoy a los jesuitas, bueno, y a los laicos y laicas que colaboran con nosotros y que escuchan a veces estos pálpitos de espíritu de una congregación religiosa como nosotros, la compañía les dice hoy, nos dice a todos que realmente la dimensión de la reconciliación también deberíamos seguir andando para responder comunitariamente como parece que es necesario en este momento. Bueno, entonces desarrollo esas dos direcciones un poquito, siempre con la idea de ojalá les pueda ayudar a su, en este caso sería algo más reflexivo, a su meditación sobre la vivencia comunitaria que ustedes ahora mismo están teniendo en tanto que cuerpo apostólico. O formulado de otra manera, lo que les voy a sugerir va a ir siempre mirando por el cómo está el sentido de pertenencia de ustedes respecto de unos a otros, respecto del cuerpo apostólico que son. Es como auscultar, ¿no? Como llevar a la oración para que Dios lo mire, ese sentido fundamental de pertenencia que constituye un suelo de nuestro ser y de nuestro hacer. Y en estos ejercicios en que combinamos lo personal con lo comunitario, quizás esta tarde es la ocasión para que realmente Dios ausculte cómo estamos comunitariamente y le pidamos entonces su ayuda, viendo lo que sucedió en el lavatorio de los pies, viendo lo que sucedió en la primera Eucaristía, por decirlo de algún modo. Primer énfasis entonces, las comunidades de discernimiento.
bueno, esto lo ha dicho la compañía, pero ya ven, el Papa Francisco lo ha hecho extensivo, no es que lo haya visto primero la compañía y luego lo haya dicho él, no, él lo ha dicho posiblemente antes que la compañía y le ha pedido a la Iglesia que entre en una dinámica general de discernimiento. Como que la vida comunitaria testimonia muy fuertemente el Evangelio, pero para testimoniar fuertemente el Evangelio, de alguna forma necesita como desplegarse esa vida. Una de las formas es el discernimiento. Se despliega en la medida en que discierne. Se despliega esa luz peculiar de la vida comunitaria, se despliega mucho más en la medida en que una comunidad se atreve a discernir. Eh, y el discernimiento es esa búsqueda en el espíritu de la voluntad de Dios que se realiza personalmente, por supuesto, pero que también se realiza comunitariamente y tiene en la dimensión comunitaria una manifestación especial. Por muchas a veces trabas que se pongan a la hora de hablar de lo que es el discernimiento comunitario, bueno, más allá de las trabas un poco conceptuales, realmente el espíritu se manifiesta en el nosotros y cuando logra expresarse en el nosotros, el Evangelio por ahí encuentra una vía de ensanche, una vía de comunicación, una vía de manifestación que supera lo que individualmente podamos hacer. El discernimiento así visto, el discernimiento así animado, llama a algo entre los miembros de un cuerpo apostólico y a lo que llama es para que se realice ese discernimiento, esa búsqueda del espíritu conjuntamente, tenemos que ser capaces de la famosa conversación espiritual. Y ya de entrada les pediría que no piensen que esto es algo para unos pocos, esto es algo para gente que sabe mucho, esto, bueno, es una conversación, sí, bueno, de tal calibre, de tal calidad que, bueno, nosotros vemos la vida de todos los días que tenemos y parece como que no hay ocasiones para una conversación que adjetivamos como espiritual. No, ojalá no la vean así de entrada. Lo único que pide la conversación espiritual es cierta capacidad de escucha. Es una capacidad de escucha que se realiza porque estamos viendo en el otro o en la otra a alguien en donde el espíritu también se está manifestando y que fraternalmente nos lo está indicando, nos lo está exponiendo. Entonces, en la comunidad en la que está pensando la Compañía de Jesús y en la que de alguna forma nos quiere introducir, me parece que a todos, jesuitas y laicado, que de misión compartida con la compañía, como que el momento nos está diciendo que si el discernimiento puede ser el camino, pues porque somos comunidad y porque precisamente al ser comunidad seríamos capaces de comunicarnos con una profundidad que no la podemos obtener en otro sitio. Entonces la comunidad facilitaría esa conversación espiritual que desarrollaría el discernimiento en común. Pero les pongo simplemente, no hablo ahora mismo de pecado, sino de dificultades que tenemos en este momento para conversar espiritualmente, rezar sobre la conversación espiritual que hemos tenido, leer las mociones del espíritu, en definitiva, discernir y discernir junto con otros y con otras. Les hablo ahora de ejemplos un poco nuestros, de los jesuitas, pero también echaré una mirada a lo que nosotros percibimos en nuestra misión compartida con el laicado. Nosotros jesuitas estamos teniendo un problema a la hora de trabar bien los ánimos, unir bien los ánimos en comunidades que cada vez las podemos construir
con muchas limitaciones. Antes era habitual en la compañía que una comunidad trabajara en una misión, era lo más habitual, comunidad casi casi igual a la misión que estaba realizando en una obra. Hoy eso no es posible, de forma que hoy por hoy es muy extraño encontrar a un grupo de jesuitas que todos a la vez trabajen exactamente en la misma cosa. Y entonces estamos mucho más dispersos, mucho más dispersos. La dispersión en este caso puede ser una amenaza, puede serlo, una amenaza precisamente para potenciar el discernimiento en común. Claro, cada uno está en lo suyo y en lo suyo es muy diferente de lo mío. Entonces, ¿de qué hablar? ¿O sobre qué tenemos propiamente que conversar? Bueno, este es un tema no pequeño. Otro tema, otra dificultad es que precisamente por nuestra evolución de edad, formamos ahora realidades comunitarias en donde hay unas diferencias fuertes de edad entre jesuitas jóvenes y jesuitas mayores, lo que sucede en conjunto a la sociedad. Bueno, y las generaciones tienen que aprender a dialogar, tienen que aprender a conversar, tienen que aprender a convivir. Lo como sucede en una familia, que les voy a decir, es lo que sucede habitualmente en una familia, pero en la vida religiosa esto está teniendo ahora bastante peso. Cuando las generaciones son muy diversas, bueno, ¿cómo desarrollar la conversación espiritual? Junto a eso estamos notando cada vez más, yo creo que es también experiencia compartida entre Paraguay, la provincia de Paraguay y la nuestra aquí, y es que hoy por hoy hacer misión, eso que llamamos misión, es muy difícil en el sentido de que se necesita mucha gestión, se necesita mucha logística, se necesita mucho conocimiento de la administración pública. Hay que hacer, dicho mal y pronto, hay que hacer muchísimos papeles, por lo menos aquí en España, es agotador para poder iniciar un proyecto. Y no solamente eso, sino que la sociedad ha crecido en ciertas acciones que antes realizaba la compañía y al crecer en esas acciones, bueno, se ha desarrollado como unos protocolos, se han desarrollado unos protocolos de actuación cada vez más difíciles de entender, más complejos, más exigentes en su calidad, etcétera, etcétera. En definitiva, lo que nos está pasando es que, bueno, nuestras comunidades como que se sienten un poquito retraídas a la hora de asumir misiones, porque es muy complejo ahora mismo asumir misiones, por ejemplo, en el mundo educativo. Y los compañeros jesuitas que se meten en esas misiones viven unos mundos tan profesionalizados que claro, ¿de qué van a hablar? ¿No? ¿De qué vamos a hablar cuando tú eres especialista en esto, tú eres especialista en esto otro? Y son tantas las exigencias en nuestros mundos apostólicos, las que hay, que no tenemos tiempo para compartir a veces lo fundamental. De todo esto pongo un último dato, que es más animante, eh, pensando en cómo poder hacer crecer la conversación espiritual, que sería realmente lo que potenciaría el discernimiento, sería realmente lo que podría ayudarnos a crecer comunitariamente. Que lo que les estoy indicando son cosas que van pasando y a las que se les van intentando dar algunas soluciones. Quizás el mejor dato de todo lo que les he dicho es que hay muchos espacios comunitarios nuevos que antes no existían. Me imagino que así sucede también en la provincia de Paraguay. ¿Cuánta cantidad de equipos supongo que tendrán? Equipos provinciales, equipos de su sujeto apostólico. ¿Cuántas comisiones? ¿Cuántos grupos de trabajo? ¿Cuántos patronatos? El mundo de Internet ha facilitado todavía más el trabajo en red. ¿Cuántas redes se están construyendo para pensar apostólicamente? A veces, cuando uno ve todo eso, como me parece que indicaba en algún momento, sí, uno se asusta, pues porque empieza a ver su agenda llena
de cantidad de encuentros. Pero si lo pensamos bien, a lo mejor vivimos una época, vivimos un momento en el que tendríamos como que abrirnos a experiencias, vamos a llamarlas comunitarias, de muy distinto formato, que sí que podrían potenciar nuestra comunicación y nuestra comunicación profunda. Yo supongo que si están perteneciendo a un equipo o a una comisión o a un grupo de trabajo, supongo que estarán conmigo en que no todo en la reunión es trabajo, sino que también ahí se construyen relaciones, se empiezan a conocer historias personales, pueden aparecer amistades, se va construyendo una solidaridad, una especie como de alianza, de conspiración por llevar adelante la misión. Ese caldo de cultivo de ánimos, de los ánimos, es fundamental para poder desarrollar discernimientos, para poder seguir creciendo en el discernimiento apostólico. Pero son versiones comunitarias de formatos un poco distintos a nuestras familias y de formatos un poco distintos al de nuestras comunidades, sean estrictamente las religiosas, sean las parroquiales o sean las de una obra apostólica. Bueno, pues la sugerencia para la oración, como ven ahí en el esquema, es si ante ustedes apareciera el horizonte de invitación, de crecer en la conversación espiritual, en aquella conversación en que hablo de las emociones, de lo que me está moviendo internamente el espíritu, de forma que cuando lo comunico con otro o con otra, eh, puede llegar a producirse algo así como si una clarificación mayor de lo que Dios está pidiendo, no solo a la persona, sino también al grupo. Bueno, pues, ¿cómo crecer en eso? ¿Cómo crecer en el tiempo de calidad de la comunicación? Que nos ayude a andar comunitariamente porque practicamos discernimiento. Somos compañeros y compañeras en el mismo camino. Estamos siendo eco de cosas profundas de Dios y las tenemos que compartir. Bueno, ¿cómo crecemos en conversación espiritual? ¿Cómo vivir nuestra diversidad de vocaciones desde la comunión y desde un sano y recíproco apoyo para ser cada uno lo que Dios quiere que seamos? ¿Cómo vivimos nuestra diversidad, pero nuestra diversidad desde la comunión? ¿Nos preocupamos verdaderamente por la temperatura que tiene nuestra unión de ánimos? ¿Realmente estamos ahí atendiendo a esas condiciones que siempre hemos de cuidar para que podamos comunicarnos y comunicarnos abiertamente? Bueno, y así sucesivamente por ahí les invitaría como a un diálogo con el Señor de la Eucaristía, que nos impulsa verdaderamente a ser comunitarios. Y la segunda dirección que propondría la compañía y que, bueno, también yo hago como de correa de transmisión, me parece de ese deseo, por lo que ustedes pudieran ver aplicándose esa dimensión en la realidad comunitaria, en la realidad colectiva que ustedes son. Sí, el insistir en lo que la Congregación General 36 vio también de muchas maneras, y lo que, bueno, nuestro Señor con el lavatorio de los pies hace acabada la cena. En el lavatorio hay un ejercicio de reconciliación, imagínense. Jesús sabe que, bueno, sus discípulos se van a ir, no, van a fallar. Y en el lavatorio Jesús se reconcilia con ellos. No, 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 vuelve a establecer puentes y cuando los discípulos se acuerden de lo que sucedió esa noche, con mucha pena se acordarán de su traición, pero con mucha alegría se acordarán de que ya Jesús pensaba por ellos y Jesús estaba como no atando lo fundamental para que no se desatara. Entonces el lavatorio y bueno, la última cena es un espacio de reconciliación y es un espacio en el que lo que se pretende es que se mantenga por encima de todo la dimensión comunitaria de los discípulos, la dimensión comunitaria de la realidad del Evangelio. Eso supone
entender que si en lo más profundo de la comunidad, lo más profundo hay una Eucaristía que está realizándose, y eso hace que la comunidad siempre esté atenta a abrir todas las vías posibles de reconciliación que pueda. En esa medida será siempre más comunidad de Cristo, será siempre propiamente más evangelio. Eso la Congregación General Última de la Compañía lo tradujo, por ejemplo, en una invitación muy potente a que la compañía, y la invitación también iba para el laicado con el que mantenemos unión de ánimos y unión de esfuerzos apostólicos, la invitación era a crecer en hospitalidad en un mundo como el nuestro, que está mostrando que será una humanidad que está obligada a cruzar muchas fronteras por muchísimas razones, no solamente por las que vemos ahora, sino por las que vendrán. Entonces, la hospitalidad viene a ser una expresión de esa reconciliación, de esa construcción de unidad, y la compañía insistió en que quizás nos vienen tiempos en donde justamente ese sentido de apertura, ese sentido de inclusión, ese sentido como de gestación de fraternidad teníamos que desarrollarlo mucho más. Bueno, y fíjense, el último escrito, el último documento, la última encíclica del Papa Francisco es Fratelli Tutti, la fraternidad. Ahí como que, ahí ya hay un mensaje de muchísima fuerza en un momento en el que el mundo se está fragmentando excesivamente. Llama mucho la atención, yo les hablo de un país que está viviendo desde hace ya bastantes años una clave de convivencia social, y la clave es fragmentar. Y en la fragmentación, en la polarización, en la división, vamos viendo cómo van cayendo cosas fundamentales. Bueno, pues la compañía, en este caso, aprovechando también este día de los ejercicios, nos invita a que pensemos en reconciliación, a que nuestra dimensión comunitaria la veamos en clave de inclusión, en clave de construcción de lo común. Y fíjense, la pregunta que les sugiero para esta otra dimensión es: ¿qué puentes me llama el Señor a construir? Yo se los digo así abiertamente, ¿no? Cuando como sujeto colectivo se coloquen ante el Señor, la pregunta sería: ¿de qué forma ustedes están construyendo reconciliación, están construyendo comunidad? ¿Qué pies invita el Señor hoy a la provincia de Paraguay a alabar? ¿Qué puertas la provincia de Paraguay tiene que abrir? Y abrir para ampliar la comunidad, para desplegar la vida, para distribuir la vida, para darla. Bueno, pues ahí tienen algunas sugerencias de textos en el esquema y un complemento. En este caso les envío unos trocitos de Gaudete et Exsultate, esa exhortación apostólica del Papa Francisco, que es deliciosa, es muy bonita. Supongo que la conocerán. Bueno, les he extraído unas citas en relación a la comunidad, por si en algún momento de la tarde, pues nada, tienen deseos de ojear estas citas, porque como siempre son muy sugerentes. Les insisto, una exhortación preciosa que toca en la vida cotidiana del cristiano de una forma siempre como muy, muy sugerente. Pues nada, que tengan muy buena tarde y ojalá que el calor no les canse demasiado y les permita hacer un poco los ejercicios que ustedes tanto desean.